Luisa Zamora de los Godos. Actualmente es profesor de postdoctorados y doctorados en cursos de investigación científica en diversas universidades del país. Tiene el código de RENACYT y además el doctor ostenta un título de la Universidad de Miami y es docente actual en diferentes cursos de investigación científica. Ha escrito diversos artículos y temas que tienen que ver con la metodología de la investigación. Lo vamos a recibir con un aplauso. Doctor, adelante, pueda venir su ponencia. Bien, bueno, ya estamos con la primera diapositiva, ¿no? Bien, entonces, un tema muy importante que nos ha traído la pandemia es el asunto de los cambios entre las relaciones interpersonales. Y una de las cosas que se viene cambiando, o ha venido cambiando, es el comportamiento reproductivo y la salud mental. La sexualidad de la población universitaria, así como su salud mental, se ha venido resquebrajando en el proceso de la pandemia. Así que los jóvenes que salen de este evento no son como debieran haber sido si no hubiera existido la pandemia. Así que hay algunas alteraciones, algunas condiciones, algunas variantes importantes que hemos tratado de estudiar. Vamos a presentar parte de uno de los estudios que estamos haciendo junto con David Reyes y algunos otros estudios, algunos otros resultados que están procesándose para publicar en diversos otros trabajos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos como el problema de la sexualidad y la salud mental en universitarios de la generación X? En primer lugar, hay que hay que entender cómo está clasificada la generación X, ¿no? Y para eso tenemos la generación X, que es la de 1969 a 1980, la Y, o la millennial, del 81 al 93, y la Z, que es el motivo del estudio, que es del año 94 hasta el año 2010. Esta generación se caracteriza por ser nativos tecnológicos, ¿no? Y en cuanto a nativos tecnológicos me refiero a que ellos nacen con el internet y nacen no solamente con eso sino con las redes. Hagamos una pequeña diferencia entre los millennials y la generación Z. Los millennials son la generación Y. Por ejemplo, los millennials son multipantalla, usaban dos pantallas, un celular y una computadora, ¿no? Básicamente ellos se comunicaban por texto y compartían contenidos focalizados en el presente. Son optimistas y quieren sobresalir. Sin embargo, la generación Z son multitasking, usan hasta 5 pantallas. Tienen el iPad, el iPhone, tienen un Meet, tienen un Zoom en simultáneo, ¿no? Y tienen el WhatsApp, incluyendo abierto el TikTok, están en simultáneo interactuando con todo esto, ¿no? Tienen otro tipo de capacidades y por lo tanto se comunican con imágenes, crean contenidos. Para ellos es más importante un corazoncito que un te amo escrito, a diferencia de nuestras condiciones o nuestras épocas de la generación X. ¿Okay? Ellos son bastante realistas, focalizados en el futuro y buscan siempre el éxito personal. Entonces, obviamente, es una generación algo diferente. Un poco para conocer la evolución de la generación de estas generaciones clasificadas, tenemos la generación Interbellum, la grandiosa, la silenciosa, los baby boomers, ¿no? La generación Interbellum de 1900 a 1914, de 1915 a 1925 la grandiosa, la 26 al 45 la generación silenciosa, del 46 al 64 los baby boomers, ¿no? Aquellos abuelos que tenían 14 hijos, 13 hijos, 10 hijos, ¿no? Baby boomers se dedicaron a poblar la tierra después de tanta gente fallecida en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente era una generación muy productiva. Luego viene los del 65 al 80, que es donde me ubico yo, de 1973, en las cuales se nos denomina la generación X, que tiene ciertas características de trabajo fuerte, intenso. Luego viene la generación millennial o la Y, del 81 al 96,
Del 97 al 2012 la Z, que es el motivo del estudio, pero hay una nueva generación, ¿no? La generación alfa, o la llamada también Y+, que es del 2013 en adelante. Siguiente, por favor. Un poco aquí solamente para que vean cómo han evolucionado las generaciones, ¿no? Cómo han pasado de la generación silenciosa, la perdida, la grandiosa, la silenciosa, los baby boomers, hasta lo que hoy en día vamos a estudiar como generación Z, que es la generación sexualmente activa y que está pues vinculada a problemas de salud sexual y reproductiva, y también la que ha padecido el problema de la pandemia en una gran magnitud y que ha devenido pues en algunos problemas o disconfortes, ¿no? Acá alguna comparación con respecto, siguiente por favor, a cada una de las generaciones, ¿no? Y en este disconfort podemos nosotros hablar de que, digamos, la generación Z tiene una característica, usa mucho el Instagram. Para ellos una crisis existencial muy fuerte es que se vaya el Wi-Fi o no tengan datos. Para ellos prácticamente perder 50% de la vida, si no es 70%, ¿no? Obviamente tienen además una pregunta de una inquietud grandísima, ¿no? ¿Qué es un teléfono fijo? Ellos, por ejemplo, no entienden el concepto de lo que es un teléfono fijo, ¿no? No, prácticamente no cabe en su situación de la comprensión, ¿no? Y siempre viven en la casa de los padres. A diferencia de nuestra generación X, que de los 16, 17 años nos íbamos de casa, ¿ok? Y éramos independientes. La generación Z se espera y se espera o se proyecta que más del 70 al 80% siga viviendo en la casa de los padres hasta pasados los 40 años, ¿no? Es más o menos lo que se proyecta, porque tienen ciertas características individuales algo distintas, ¿no? Acá un poco para que se refleje algunas diferencias, algunas situaciones entre generaciones. Por ejemplo, casi la mitad de los boomers, el 49%, no se fija en los precios cuando hace un regalo a la persona que ama, simplemente regala sin pensar, no importa la magnitud. 41% de la generación X no querían estar casados. Los de mi generación, 40% añoraba con un matrimonio, ¿no? Hoy día menos del 4% de la generación Z quiere casarse, lo cual quiere decir que hay una expectativa de vida diferente, ¿no? La generación Z comparte en directo sus citas en redes sociales. O sea, ellos salen con alguien y lo transmiten en vivo, ¿no? En TikTok Live, ¿no? Es más, se enfocan y transmiten en vivo la cena, ¿no? La discoteca, la fiesta, el cumpleaños, el baile incluso, ¿no? O sea, la vida más se vive en las redes que en la presencialidad y en la privacidad de una relación. En cambio, los millennials eran un poco más ortodoxos. Ellos encontraban citas a través de apps, ¿no? En cambio, los Z, ¿no? O la generación de cristal, ¿no? Como seríamos los centennials, son algo diferentes. Entonces acá, para que vean un poco las caracterizaciones de la siguiente, por favor, de la generación Z, ¿no? En lo que respecta al uso de tecnología y uso de algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, el 44%, ¿no? de la generación Z sale a comer, ¿no? Versus cuando nosotros teníamos una cita de jóvenes, el 95% salía a comer, ¿no? Ellos tienen pasar el tiempo más en las redes y sus comunicaciones son algo diferentes. Por ejemplo, acá el 42% de ellos hacen ejercicio, lo cual es bastante más importante, porque en la generación X, como nosotros, o los boomers, solo el 5 a 10% hacía ejercicio. Pues obviamente nuestra condición física y de salud es mucho más mala y nuestra expectativa de vida es mucho más mala, versus la generación Z, que parece ser que su expectativa de vida, su esperanza de vida va a ser mucho mayor porque tiene una mayor actividad o ejercicio, ¿no? Sin embargo, esta generación Z tiene algunos problemas con respecto a la salud mental. Siguiente, por favor, ¿no? Y obviamente, a raíz de los problemas como la información, ¿no? El uso de las computadoras y las redes, empiezan a tener cyberbullying, empiezan a tener sobreinformación o sobresaturación de información, y empiezan a tener también problemas que se generan con respecto a la depresión y la ansiedad, ¿no? Ahí podemos encontrar que el 97% de los jóvenes entre 11 y 17 años, ¿no? pasa tiempo en las redes sociales, ¿no? Y el 35% de ellos revelan problemas de sueño. Un 47% sufren de ansiedad, porque ellos se amanecen mucho, se trasnochan mucho, y más, apagan las luces, los padres pueden estarlo supervisando, pero bajo la colcha siguen con el celular, ¿no? En las redes sociales.
Siguiente. Acá un poco para que vean los principales problemas de salud mental que sufre la generación Z, ¿no? La generación Z sin problemas de salud mental, afortunadamente, ¿no? Se encuentran el 35%, ¿no? Versus la generación no Z, o sea, todos los demás mayorcitos, ¿no? No tenemos problemas de salud mental, 65%. O sea que miren, prácticamente 70% de la generación Z tiene problemas de salud mental versus solo 35% de las otras generaciones. Eso de alguna manera aquí está relacionado, vinculado a su forma de ver el mundo diferente. Van a ser saludables, sí, van a vivir más años, sí, están más ejercitados, sí, van a tener mejor condición física, sí, pero hay problemas de salud mental, ¿no? Entonces tenemos que el 42, ese es un análisis mundial de la generación Z, en el anterior reportaje en Latinoamérica decía 47, ¿ok? De la generación Z tiene problemas de ansiedad fuerte, ¿no? 39% problemas depresivos, ¿no? Problemas de depresión muy importante. Trastorno de estrés postraumático, 17%. Y 12% trastorno obsesivo-compulsivo. Hay mucho trastorno límite de personalidad en la generación Z, ¿no? El 12% es bastante alto versus el 5% de otras generaciones. Eso tiene que estar de la mano o vinculado al uso de algún tipo de tecnología, ¿no? Y algunos otros problemas de salud mental han aumentado en el 9% en la generación Z versus el 4% en otras generaciones, ¿no? Siguiente. Acá un poco para que vean la distribución, como la generación Z, lo que más tipo de problemas tiene, a diferencia de otras generaciones como la nuestra, que tenemos problemas económicos, que tenemos problemas de salud pública, que tenemos problemas de enfermedades. La epidemia o la pandemia de la generación Z son los problemas de salud mental. Miren cómo está en el 35% de todos los problemas, ¿no? En prioridad de la generación Z los problemas de salud mental, sobre todo la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático y lo que hemos mencionado. 70% de la generación Z tiene algún tipo de problema de salud mental, como lo hemos visto. Siguiente, por favor. Lo cual es gravísimo, ¿no? Sin embargo, nos importa mucho la sexualidad y la salud reproductiva, porque el tema de investigación está vinculado a eso, ¿no? Sexualidad y salud mental en estudiantes universitarios de la generación Z, ¿no? Hicimos algunas investigaciones, una de ellas en Piura, con un estudiante de medicina mío de Ecuador, ¿ok? Y hicimos un trabajo muy interesante, pero para eso tuvimos que empezar a entender y comprender la sexualidad de las diferentes generaciones. Obviamente la sexualidad de nuestras generaciones es muy diferente de la sexualidad de la generación Z. La sexualidad de la generación X o los boomers o los baby boomers eran muy vinculadas a la heterosexualidad. Y como ven ustedes allí, por ejemplo, ¿no? En la diapositiva azul, donde están los baby boomers, 81% de ellos solamente estaban atraídos por el sexo opuesto, ¿no? Solamente estaban atraídos por el sexo femenino o masculino, dependiendo del otro sexo. La generación X, que es mi generación, ¿no? Estaba en 76% atraídos por las personas del otro sexo. Los millennials, 66% estaban atraídos por el sexo opuesto. Y la generación Z aumentó mucho la comunidad LGTBI, SJQ+, etc. ¿Okay? Y ellos tienen el 54% nada más atraídos por el sexo opuesto. Quiere decir que casi la mitad de la generación Z es atraído por personas de su mismo sexo, ¿no? Entonces un poco ahí la variación de la sexualidad y el comportamiento y la representación del desarrollo psicosexual de esta generación, y que más aún así ha sido impactado por la pandemia y obviamente de repente por un hálito de la gran sobreprotección paterna, ¿no? La sobreprotección paterna al tener hijos únicos han evitado, prevenido, satanizado el embarazo, satanizado, digamos, con la idea de género, que el hombre tiene un ADN genéticamente violento y por lo tanto todo hombre es malo desde que nace. Entonces esas ideas han ido inculcándose en las adolescentes y los adolescentes, que prácticamente las oportunidades de relacionarse entre ellos se han venido menoscabadas, disminuidas, hecho que en el mundo entero solo el 54% estén atraídos por el sexo opuesto. Este es un dato real, ¿no? Siguiente, por favor. Acá tenemos un poquito más de detalle, ¿no? En el cuadro verde estamos viendo, ¿no? Y fíjense ahí un poco ya más independientemente
de la relación con respecto a la atracción del sexo opuesto, ¿no? Totalmente atraído por el sexo opuesto, 77% de los baby boomers, 71% de la generación X, 61% de los millennials y 53% de la generación Z. Como vemos, son datos que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Sanitaria Panamericana reflejan como un cambio en las conductas y políticas de salud reproductiva y salud mental y salud sexual en general, porque ya digamos que habría que bajarle un poco en la guardia sobre el uso de métodos anticonceptivos para la prevención del embarazo como una situación de riesgo. Ahora más tenemos que preocuparnos en otros tipos de enfermedades como el VIH-Sida, ¿no? O algún tipo de problemas que tengan que ver con la inestabilidad emocional, con el problema de la identidad, problemas de la autoestima, y como vemos, esta generación está pasando por un problema muy serio de 75% de problemas de salud mental con 47% de problemas de ansiedad. Entonces, ¿qué es la ansiedad, no? ¿Qué es la depresión? Cuando hablamos de la ansiedad, la depresión y el estrés, básicamente la persona ansiosa es aquella que vive en el futuro, ya está muy preocupada por el futuro, demasiado preocupada por el futuro. La persona estresada es aquella que está muy agobiada por su pasado y obviamente está sumamente consternada y está conflictuada, por lo tanto el pasado la alberga tanto que el estrés prácticamente no la deja desarrollar, vive en un estado de surmenage permanente. Y la persona depresiva es aquella que está muy ensimismada y muy frustrada con su presente. Entonces tiene exceso de presente, exceso de pasado y algunos exceso de futuro. Sin embargo, el vivir el aquí y el ahora en cuanto a nuestra salud mental y nuestra sexualidad sin preocuparnos por mucho o por nada es una de las esencias de la felicidad y es una de las esencias de una salud mental importante, ¿no? Entonces creo que por ahí hay que desprendernos de algunas preocupaciones y vivir un poco más una búsqueda de la felicidad, tratando de vivir lo más tranquilo, sin preocuparnos mucho por el pasado, no tanto por el presente y casi nada por el futuro, aunque haciendo las cosas ordenadas y responsablemente, ¿no? Bien, entonces ahí vemos un poco, siguiente por favor, ¿no? Algunas de las preferencias hoy en día, ¿no? Los baby boomers, 4% era LGTBI, ya no solamente atracción por el sexo opuesto, sino declaración de LGTBI, ¿no? La generación X, 5% era LGTBI, los millennials, 8% era LGTBI, y hoy en día la generación Z, 15% es LGTBI, ¿no? Prácticamente 3 veces más, ¿no?, que los boomers y 3 veces más que mi generación o la generación Z. O sea, hay una triplicación, ¿no? Pero, siguiente, por favor. Entonces, otro de los aspectos que nos ha preocupado, ¿no?, aparte de la salud mental, es el comportamiento sexual. El comportamiento sexual, porque la salud mental está directamente relacionada con el placer, con la sexualidad, con el comportamiento sexual y con la satisfacción personal. Ya Master y Johnson en los años 1970 nos hablaban mucho y rompieron el tabú para establecer aquellas estrategias importantes para entender la sexualidad del hombre y de la mujer. Obviamente hicieron una dualidad, fueron los primeros a hablar en binariedad, sexualidad del hombre y sexualidad de la mujer. Entonces, obviamente, a pesar de que existen diferentes opciones de género, algunas situaciones que tienen que ver con la identidad y con las preferencias, la respuesta sexual no va a cambiar porque está relacionada con la biología. ¿Ok? Entonces, independientemente de la opción o el género, esto se refiere básicamente al sexo biológico. Y la respuesta va a ser igual en masculino y en femenino. Entonces, como verán ahí, el varón pues tiene una etapa de deseo, una etapa de excitación, una etapa de meseta, luego una etapa de resolución. Y hay un periodo refractario que demora algún tiempo para luego responder y volver a iniciar una relación sexual. Eso en los jóvenes debería estar completamente normal. No debería haber ningún trastorno, ninguna dificultad, ninguna deficiencia y deberían funcionar tranquilamente sin mayor distorsión o dificultad. Pero han tenido una pandemia. Han tenido una pandemia que los ha hecho socializarse a través de redes, que los ha hecho buscar pareja por redes, que los ha hecho vivir de manera diferente aquello que implicaría una comunicación en sociedad, un encontrarse con las personas en la universidad, un encontrarse con el sexo opuesto en la calle, un convivir en un paseo, en un parque y en una socialización durante 3 años que ha perdido la potencialidad de las relaciones interpersonales, de la salud mental y también del disfrute y la satisfacción sexual entre las personas. La sexualidad femenina, por otro lado, como decía Master Johnson, está vinculado al deseo, la excitación, la meseta,
Pero a diferencia del hombre, tiene unos picos muy interesantes que se le denominan los multiorgasmos femeninos. La mujer, a diferencia del varón, es multiorgásmica y puede llegar a tener periodos de satisfacción sexual mucho más frecuentes, con picos mucho más encontrados a diferencia del hombre. La gran diferencia del hombre con la mujer es que el varón disfruta del orgasmo en un tiempo más corto, ¿no? Según los diferentes estudios, en un periodo aproximadamente de 3 a 8 minutos en periodos normales, en periodos un poquito prolongados de 9 minutos a 16 minutos, en periodos bastante precoces, ¿no? Menores a 3 minutos, y algunos con prolongaciones extendidas que pasan los 16 minutos. Entonces, independientemente de esto, la normalidad en la sexualidad va dependiendo de la pareja y cuánto la comunicación se haga, ya sea en comunidades heterosexuales o homosexuales, ¿ok? El disfrute de cada uno de ellos. Entonces, la respuesta va a ser igual en los hombres biológicos y en las mujeres biológicas. Pero la gran diferencia que existe, ¿no?, en lo que respecta al hombre y la mujer, es que la mujer demora mucho más para llegar al orgasmo, aproximadamente media hora, ¿no?, 25 minutos, algunas 18 minutos en promedio. El tiempo más corto establecido por la literatura es 15 minutos. Eso hay una pequeña disparidad con el tiempo promedio que el hombre tiene para llegar al orgasmo, el periodo refractario es mucho mayor. Pero la gran diferencia con las mujeres está en el asunto de los multiorgasmos. Entonces, todo este periodo de aprendizaje que la comunidad Z, que la generación Z, debe haber tenido, todo este periodo de desarrollo psicosexual que debería haber establecido como algo importante para su crecimiento, madurez, comprensión, entendimiento, autopercepción, satisfacción y placer individual, se perdieron en 3 años muy importantes en su crecimiento y desarrollo. Eso implicaría también, obviamente, algunos trastornos, algunos problemas y dificultades en el desempeño, el placer, el desarrollo psicosexual de cada uno de ellos, o de repente avanzar mucho, o de repente iniciar una vida o un contacto sexual con gente desconocida, o entender que el sexo solo es sexo y algunas relaciones sí pueden ser con sexo, otras sin sexo, ¿no? Y aparecen algunas terminologías muy importantes, como por ejemplo, es un saliente exclusivo, un saliente no exclusivo, un enamorado que es diferente al saliente, un amigo con beneficios, un amigo sin beneficios, un novio, pero que no quita al amigo con beneficios, ¿no? Y empieza a ver la poliandría o la polisexualidad masculina. Empiezan a ver diferentes conceptos que la pandemia no dejó madurar, no dejó evolucionar fisiológica y mentalmente de manera adecuada, y se saltaron muchas etapas y de repente comprendieron un poco distinto al mundo como lo comprendíamos nosotros. ¿Pero eso está mal? Porque es una realidad diferente. Y un investigador no puede decir lo que está bueno y lo que está malo, solamente puede describir lo que es diferente. Y en ese sentido, hay algunas alteraciones muy importantes, ¿no?, que vamos a mostrar. Bueno, ya saben ustedes, el proceso como el trabajo está hecho en mujeres, ¿ok? Un poco para ver lo que implica la respuesta sexual femenina. Tiene que ver obviamente con la estimulación clitórica, la estimulación uterina, la estimulación del fondo Sacro Douglas, y también la estimulación de las zonas erógenas que están directamente relacionadas con los nervios pudendrio externo y pudendrio interno y perineales superficiales, que son básicamente la región anal y la región de los labios menores y mayores, y también los músculos del soporte, que son los músculos pubococcigio y isquiococcigio, transverso profundo y transverso superficial, que son muy importantes en el desarrollo y el desempeño de la sexualidad. Siguiente, por favor. Y entonces, señores, ¿qué investigación hicimos, no? Hicimos una investigación bien interesante, ¿no? Una investigación bien bonita, y esa investigación pues está vinculada a jóvenes universitarias. Este trabajo que les muestro ahí está hecho con uno de mis alumnos, ¿no?, David Reyes, ¿no?, y habla como su asesor. Hicimos una bonita investigación para tratar de entender cómo uno de los problemas de esto de la salud mental, el más grande, el más fuerte, el más potente que hemos hablado, es la ansiedad. Se está relacionando, se está vinculando a la satisfacción sexual, ¿no?, de la mujer en la cuarta ola de la pandemia, ¿no? Y uno de los objetivos era determinar la relación entre la ansiedad y la satisfacción sexual, identificar, ¿no?, la satisfacción sexual en la dimensión de valoración subjetiva, en la dimensión de aspecto emocional, en la dimensión de ejecución del acto sexual propiamente dicho, en la dimensión de autoimagen, en la dimensión, y bueno, todo eso
relacionarlo al problema de la ansiedad de las personas que habían sido estudiadas en este periodo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ocurre aquí, ¿no? Los problemas de salud mental, señores, ocasionados por la pandemia, ¿no?, son importantes y son precursores de los problemas de la salud sexual, ¿no? El no relacionarse con las personas, la sobreprotección de los padres, cuidándolos para que los jóvenes no se contagien, el estar aislados, encerrados en casa, han cambiado una serie de comportamientos que no esperaríamos que hayan cambiado en tal magnitud. Y por lo tanto, la identidad, la respuesta, el comportamiento también ha cambiado de manera diferente, ¿no? Múltiples estudios proponen el cambio de un comportamiento sexual, por ejemplo, la reducción de la actividad sexual o la frecuencia sexual. Por ejemplo, ¿no?, normalmente en la gente de la generación X, la frecuencia sexual estaba en promedio de 1 a 3 veces por semana, ¿no? O sea, gente entre 45 y 55 años, 60 años, de 1 a 3 veces por semana, normalmente. Y normalmente las generaciones más jóvenes tenían una frecuencia sexual un poco más ávida. En las encuestas que nosotros hemos realizado encontramos que la generación Z puede llegar a tener actividad sexual hasta 1 vez cada 2 meses, lo cual ha elongado y prolongado enormemente la frecuencia de la actividad sexual. Y entonces la pregunta es, ¿salud sexual y salud mental están de la mano? Por supuesto que están de la mano. Tiene que ver mucho con el núcleo accumbens, ¿no? Tiene mucho que ver con el núcleo cerúleus del cerebro y el circuito dopaminérgico. El placer sexual o la liberación de oxitocina más dopamina libera una satisfacción y un placer, el orgasmo, que no solamente es el orgasmo per se por orgasmo, sino el orgasmo con contacto físico de una persona que se vincula contigo. Y esa liberación de serotonina y esa liberación de dopamina, esa liberación de altas dosis de oxitocina que solo se consigue con la pareja o con una persona, no se puede liberar de la misma forma con la autoestimulación o la reducción de la frecuencia sexual. Solamente se liberaría oxitocina, más no dopamina. El circuito dopaminérgico no se actuaría o interactuaría de la misma forma. Entonces, muchos de los adolescentes han perdido esta famosa paz mental que está vinculada con la satisfacción y el placer sexual en pareja o entre 2 personas del mismo o de diferente sexo. Entonces, en este sentido, pues, se ha reducido enormemente la frecuencia sexual y obviamente todo esto debido al aislamiento. Entonces, salimos del aislamiento, de la pandemia, y nosotros demoramos en retornar al training. Hasta ahorita siguen habiendo clases virtuales. Hoy ya está todo presencial al 100%. Hasta ahorita siguen, ¿no? ¿Ok? Ya todo. En posgrado no. En posgrado seguimos en virtual. Sigo cobrando por virtual, etc. Entonces todavía siguen algunas cosas que de alguna manera no han retornado por completo a la normalidad. O si retornan con una hiperfunción, una hipercondición distinta a la que inicialmente se produjo, ¿no? Entonces ese aislamiento puede agravar problemas implicados tanto en la salud sexual, ¿no?, relacional, generan nuevos desafíos y aparecen algunas redes sociales muy importantes, ¿no?, el Tinder, ¿no?, y algunas redes para buscar pareja y sexo casual, ¿no?, porque se ha perdido la habilidad de comunicación e interacción social. Entonces los jóvenes empiezan a utilizar formas de comunicación indirectas y lograr, pues, una conquista indirecta, y bueno, ahora se enamoran por WhatsApp, se declaran por WhatsApp y rompen por WhatsApp, ¿o no? ¿Sí? ¿A cuántas le han roto por WhatsApp? Y le han dicho, ¿no sabes qué? Acabamos, ¿no? O sea, ¿a cuántas le han mandado una carita triste, una carita feliz, ¿no?, y se sienten diferentes? Entonces, obviamente, la comunicación ha variado y ha cambiado, y en ese sentido, ¿no?, también ha cambiado la interacción de la sexualidad y del comportamiento sexual. Siguiente, por favor. Entonces, señores, durante la pandemia ha incrementado mucho, ¿no?, la autoestimulación, la masturbación, las relaciones con las personas del mismo sexo, la sobreprotección de los padres, el aislamiento, ¿no? Los padres siempre previenen a la hija, no te vayas a embarazar, usa métodos anticonceptivos, cuídate de esta manera, aléjate de los hombres son malos, entonces tienen una buena amiga,
¿no? Y miren, todas estas conductas, estos consejos satanizando al varón ha hecho que el 47% del mundo entero, de la generación Z, esté fijándose o enamorándose de gente de su mismo sexo. ¿Realmente tienen la culpa los de la generación Z o tendrán la culpa toda nuestra sobreflexión por nosotros haber tenido solo un hijito con fertilización asistida incluso, ¿ok? O con muy poca dedicación a nuestra persona y libertad hacia ellos como lo hacían nuestros padres en nuestras épocas? Nuestros padres tenían 10, 12 hijos, cada quien se andaba por sí solo, el que quería triunfaba, el que quería no triunfaba, el que quería estudiar, el que no quería no estudiaba, ¿no? Ahora no. Estás en el inglés, en el japonés, en la marinera, en el taekwondo, estás en el ludo, en el judo, ¿no? Estás en el teatro, oratoria, natación, ¿no? Y también en la universidad, ¿no? En el colegio. Y entonces el espacio es, tengamos la tan ocupada al adolescente o el adolescente para que ellos no se fijen en una pareja, ¿no? Y en ese sentido, pues, de alguna manera han cambiado por completo su percepción y su manera de vivir. Siguiente, por favor. Entonces, lo que ha ocurrido es un decremento, ¿no? De no tener pareja, la susceptibilidad al estrés y ansiedad, el sexo femenino ha sido el más expuesto, ha habido un estado socioeconómico bajo, se han perdido muchos trabajos en la pandemia, muchísimos trabajos, muchos empleos, ¿no? Y han habido otros factores importantes que han ocasionado diversas dificultades. Lo que sí ha aumentado con la pandemia es un poco la pareja romántica, ¿no? El vínculo afectivo y la seguridad y la autoestima en las parejas que sobrevivieron al matrimonio en la pandemia, porque hay muchas parejas que se separaron, ¿no? Entonces, vamos un poco a hablar de nuestro estudio, ¿no? La satisfacción sexual obviamente tiene que ver con un sistema de canalización a nivel cerebral, como le digo, el núcleo accumbens y el núcleo ceruleus, a través del circuito dopaminérgico, la satisfacción y placer, y eso es parte de la vida, ¿no? Una vida que no está llena de satisfacción y placer, obviamente es una vida con dificultades. Y se hizo una investigación aplicada, explicativa, transversal, correlacional, donde analizamos la variable satisfacción sexual, ¿no? Y se trabajó con indicadores, ¿no? A través de una autoevaluación positiva y negativa, ¿no? Obviamente con dimensiones como ejecución sexual, que incluían la duración del acto sexual, el conflicto para lograr el orgasmo, la frecuencia de la actividad sexual, el disimulo del placer y por último la autoimagen, el rol del acto sexual y la imagen que tienen, ¿no? Y eso establecemos una escala de medición, ¿no? En la cual estamos viendo ahí. Siguiente, por favor. También la otra variable, ansiedad, la trabajamos con el GAD-7, ¿no? Y evaluamos obviamente todos los indicadores de estos 7 ítems de la ansiedad y del trastorno. Siguiente, por favor, trabajándola como leve, moderada y severa. ¿Okay? Y obviamente en la población utilizamos mujeres con vida sexual activa y heterosexual, ya que ahí, bueno, tratamos de buscar literatura científica y 97% de todas las investigaciones eran de los grupos LGTBI y no encontraba yo investigaciones en gente heterosexual, así que quise hacer un trabajo muy original y ahora investigar la sexualidad de la población heterosexual es original. Casi nadie investiga eso, ¿no? O sea, ya casi nadie investiga eso. Todo PubMed, todo Relax, todo Science Direct, el Focus está lleno de muchas investigaciones de la comunidad LGTBI, pero no hay casi investigaciones en la comunidad heterosexual. Entonces, lo original es que investigamos este grupo, ¿no? Y obviamente los criterios de inclusión: universitarias de 18 a 25 años de Piura, universitarias con vida sexual activa, ¿no? Con matrícula regular y que obviamente no sean casadas, ¿no? Sino que sean solteras. Siguiente, por favor. Entonces, acá está el cálculo de la muestra. Hicimos un estudio de 103 estudiantes. Siguiente, por favor. No, y acá un poco para siguiente, ver el cuestionario, para que vean algunas preguntitas. Por ejemplo, me excito fácilmente en cada oportunidad de la actividad sexual, siento deseo sexual, los sentimientos positivos acerca de la actividad sexual, me siento que cada vez conozco más mi sexualidad, etcétera, etcétera. Son preguntas bastante fuertecitas, ¿no? Son preguntas bastante que ahondan a la sexualidad y el comportamiento sexual. Siguiente, por favor. Por ejemplo, siento con frecuencia que mis orgasmos me proporcionan bienestar, me siento limitada por la experiencia sexual para buscar y tener placer, etcétera, etcétera, ¿no? Es un cuestionario bastante interesante, bastante bueno, ¿no? Sobre el desarrollo de la sexualidad. Siguiente. Y obviamente evito la comunicación con mi pareja, estimulo mi clítoris si tengo mayor placer que la penetración, el mismo, etcétera, ¿no? Y así empezamos a abordar todo el comportamiento sexual de la mujer.
mujer, ¿no? Con esta investigación. Y siguiente, por favor. Vamos a ver los resultados. Y el test de la ansiedad del GAT-7, que ya no lo pongo, si no nos pasamos todo el día acá, ¿no? Ya conocen el GAT-7, que es muy importante. Miren cómo fue el resultado de la satisfacción sexual, ¿no? La satisfacción buena fue de 53.40% de las adolescentes, las mujeres estudiadas de 18 a 25 años. La satisfacción fue regular en el 42% y mala, ¿no?, en el 3,6%. Se supone que la satisfacción sexual debe ser buena en casi todos y debiera ser eso, ¿no? Pero miren, los casos de ansiedad, tenemos una ansiedad severa en el 22.3%, 59.22% ansiedad moderada y 18.4% ansiedad leve. No hubo ninguno sin ansiedad. O sea, todos padecían algún tipo de ansiedad, ¿no? Un poco coincidente a lo que nos muestra. Siguiente, por favor. Creo que te quedaste ahí, el de ansiedad, faltó pasar. Ahí está, ese es el de ansiedad, ¿no? Es el de ansiedad que le estaba comentando. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver rápidamente, ya en estos 5 minutos para terminar, ¿no?, la relación entre la ansiedad y la valoración subjetiva de la satisfacción sexual. Como vemos aquí, miren, del total de los que tienen ansiedad severa, ¿no?, el total de los que tienen ansiedad severa, 52%, como fíjense ahí, ¿ok?, tienen una buena valoración subjetiva de su sexualidad. De los que tienen ansiedad moderada, el 49% tienen una buena valoración subjetiva. Los que tienen ansiedad leve, 89%, una buena valoración subjetiva. Quiere decir que si hay menos ansiedad, hay mayor disfrute y mejor respuesta sexual. Siguiente, por favor. Y salió significativo. Este cuadro no sale significativo, ¿no? Donde relacionamos el aspecto emocional con la ansiedad, ¿no? La ansiedad sí no tuvo influencias en el aspecto emocional de la sexualidad. Siguiente, por favor. La ejecución sexual, o sea, el coito, el acto de la penetración, el acto de la cópula entre el hombre y la mujer, ¿okay?, estuvo relacionado, por ejemplo, del total de los que presentaron ansiedad severa, ¿no?, severa, el 17% tuvieron una buena ejecución sexual, pero de los que presentaron ansiedad moderada, 18% una buena ejecución sexual, pero de los que presentaron ansiedad leve, miren, 47% tuvieron una buena ejecución sexual. Quiere decir que la ansiedad se reduce así. Rápidamente, ya para terminar, la autoimagen con la ansiedad también se encontraron relacionados, ¿no? Y acá están las conclusiones. En las conclusiones, obviamente, se encontró una relación estadísticamente significativa, ¿no?, entre el nivel de ansiedad y la valoración subjetiva, ¿no? No hubo relación entre el nivel de ansiedad emocional y la satisfacción sexual, pero sí lo hubieron, ¿no?, con respecto a la ansiedad y la ejecución sexual en la satisfacción sexual, y obviamente hubo una relación entre la ponderación de la hipótesis. Bien, señores, básicamente eso es lo que quería presentar el día de hoy, algunas recomendaciones, ¿ok? Y espero que les haya gustado la ponencia. Gracias. Gracias, tiempo para preguntas, ¿no? ¿Hay alguna pregunta del público? ¿Alguna duda? Otra característica de la generación X es que usamos dos lentes. Sí. ¿Cuál es la tendencia para el abordaje de estos problemas de sexualidad que se están presentando actualmente? ¿Cuál es la qué? La tendencia para el abordaje de el tratamiento de estos problemas sexuales. No hay ningún interés por lo pronto de nadie, ni del Ministerio de Salud ni de nadie, porque la sexualidad, digamos, no es una prioridad nacional. Para comentarle un poco, que el Programa Nacional de Salud Reproductiva, que existía hace muchos años, se ha incorporado ahora al programa de familia, ¿no? Y obviamente la gente que ejerce su sexualidad no necesariamente está en una familia o conforma una familia. Entonces las prioridades del Estado no están relacionadas a la prioridad de los adolescentes, de los jóvenes. Y obviamente prácticamente este es un tema que no se trata en la consulta externa, que no se trata por psicología en los centros de establecimiento de salud, y cada quien resuelve sus problemas por sí solo. No hay tendencias para ayudas ni para mejora, ni para nada, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer con esta investigación es demostrar que la población de la generación Z necesita mucha atención, más de la que el Estado y las políticas sociales y de salud están impulsando e imponiendo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchas gracias por todo. Gracias. Doctor Miguel Zamora, gran investigador, reconocido como investigador por usted.
tiene un grupo de investigadores numeroso, en el cual yo formo parte, y veo de que permanentemente están en comunicación y en actividad. Te felicito por eso, porque usted es el director y conductor del grupo, doctor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto. Hasta luego.